Hola iglesia, qué bueno que nos pueden acompañar hoy a través de estas plataformas en las cuales vamos a seguir aprendiendo de los evangelios sinópticos, que es la temática que como iglesia hemos estado compartiendo durante todos estos días. Hoy me acompaña Roxana Rojas. Doña Roxy es uno de los pilares de la iglesia y hoy vamos a estar compartiendo un tema que tiene que ver, que le hemos puesto por nombre, una fe inquebrantable. Pero ¿qué le parece si como en Iglesia Desea oramos primero, tenemos este tiempo para poder orar y compartir juntos lo que Dios tenga para nosotros? Señor, gracias por la oportunidad que nos das hoy de estar aquí, de exponernos a tu palabra, de poder aprender, Señor, lo que tú has reservado para nuestra vida el día de hoy. Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para aprender, para ser edificados, Señor, para ser instruidos por ti. Y oramos para que esta palabra pueda calar en nuestro corazón, pueda ser, Señor, una herramienta útil para momentos en los cuales nos podamos sentir en angustia, donde nos podamos sentir necesitados, Señor, que esta palabra tú nos la recuerdes al corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queremos contarles que la historia que vamos a hablar hoy es acerca de una mujer y vamos a empezar contando un poquito dónde se desarrolla toda la historia. Hoy vamos a hablar de un hecho que ocurre en las regiones de Tiro y de Sidón. Estos están en esta parte más hacia el norte y aquí podemos encontrar lo que es Israel. Entonces, toda esta parte era donde Jesús predicaba y esto es donde se desarrolla, pero para esta oportunidad en especial, Jesús se retira a este lado que es la parte de Tiro y Sidón y esto es lo que se conoce como la parte de Fenicia. ¿Ok? Entonces, vamos a contarles que esta historia está en el libro tanto de Marcos como en el libro de Mateo. Y quiero contarles un poco acerca de la mujer de la que vamos a hablar hoy. Ella era una mujer griega y se le reconocía como la mujer Ciro-Fenicia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos Fenicia y aquí esta es la región de Sidón. Vamos a hablarles acerca de que esta parte de Tiro y de Sidón, que es donde ocurren los hechos, proviene de la palabra, bueno, la mujer Ciro-Fenicia que nos habla la Biblia, viene de Siria, que era una provincia romana, que en ese momento estaba administrada por la República de Tiro. Y Fenicia se le llamaba, era un término griego porque ahí se hacía púrpura, que era uno de los elementos que generaba ingreso económico y era muy importante. A los antiguos pobladores de Fenicia también se les llamaba cananeos. Por eso es que cuando usted y yo revisamos la Biblia, encontramos que en el libro de Mateo nos habla acerca de la mujer cananea, pero en el libro de Marcos nos habla acerca de una mujer Ciro-Fenicia. Okay. Otro de los detalles es que esta mujer cananea o Ciro-Fenicia no era judía, su religión era de los gentiles, entonces ella estaba acostumbrada a poder rendirle culto a divinidades como Dagón, como Baal, que era mucho de lo que el Antiguo Testamento nos habla, ¿verdad? Entonces todas las promesas que tal vez usted y yo podamos conocer que los judíos tenían en la Biblia, que conocían, que aprendían, que compartían, ella nunca las había vivido. Ella no sabía qué podían ser las tablas que Dios le dio a Moisés, ella no podía conocer el contexto, ¿verdad? Pero sí sabía que Jesús era alguien que podía ayudarle y esto es un poco de lo que queremos resaltar en esta historia. Vamos a ver la problemática que esta mujer tiene. La problemática es que ella es una mamá que tiene una hija que está siendo atormentada por un demonio. Y una de las cosas que uno se pregunta es, ¿por qué Jesús está en un lugar totalmente alejado de Israel, donde Él está acostumbrado a predicar el evangelio, la gente sabe de lo que Él está hablando, pero en este momento está en una región alejada? La Biblia nos cuenta en unos capítulos anteriores de Marcos, en Marcos 3, que Jesús ya había ido antes a esa región de Tiro y de Sidón y había hecho milagros. Entonces, una de las cosas es que nos cuentan los evangelios que Jesús se aparta
un momento con sus discípulos, y las creencias es que él llega a un lugar que es aquí donde encuentra a la mujer cananea o sirofenicia, y él está en una casa apartado, como queriendo esconderse para tener un poco más de intimidad con sus discípulos, para poder instruir. No es lo mismo instruir en la multitud, como siempre estaban rodeados, a poder instruir a sus 12 discípulos. Y otro de las veces de las teorías que se tienen es que Jesús quería alejarse un poco de todos esos celos, envidia que tenían los fariseos y la persecución que ellos le tenían a Jesús. Entonces, vamos ahora a ver un poco cómo es que se desarrolla esta historia. Bueno, entramos aquí a la escena y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, vemos que la situación que se presenta es una madre desesperada. ¿Por qué? Porque ella busca y porque tiene una hija que tiene una necesidad. Y entonces va, ¿dónde? Donde el que la puede ayudar, que es Jesús. Ella busca a Jesús. Vemos que en Mateo 15:22 dice que la mujer clamaba, ¿verdad? Y no estamos hablando que ella decía a Jesús, no, dice que un clamor es algo que sale con una fuerza, ¿verdad? Que es un grito con vigor, y que es un grito que dice que lleva un esfuerzo. Y ese esfuerzo, ¿cuántos de nosotros hemos clamado, verdad? Eso que sale desde el mero vientre, ¿verdad? Y uno lo hace, ¿por qué? Porque está en desesperanza. Marcos 7, del 7 al 26 nos dice que la mujer rogaba. Ambos verbos, ¿verdad? Están hablando de que sale del corazón de esa madre esa petición, ¿verdad? ¿Para qué? Para pedir un favor. Entonces vamos a ver que esta era la situación que tenía. La Biblia no menciona nunca, es una hija que está endemoniada, ¿verdad? Ese es el problema que tiene. Hay una hija que tiene un problema, como lo dice Marcos 15:22, dice que la hija estaba gravemente atormentada. No solamente era que el problema de estar endemoniada, sino era, ahí lo dice, gravemente atormentada por un demonio. Marcos lo plantea en el 7:25, que tenía un espíritu inmundo. ¿Cómo se siente una madre? ¿Verdad? Yo me pongo en esa posición de madre. ¿Cómo nos sentimos las madres cuando tenemos un hijo o una hija que está pasando un momento de tormento? Puede ser una situación de salud, ¿verdad? Física, emocional, espiritual, como es el caso que estamos tratando. Puede ser alguien que está metido, un hijo que está metido en drogas, en alcohol, que tiene malas amistades, que quizás ha sido acusado de algo que no es culpable, que tiene problemas en el trabajo o en su familia. Eso es algo que ya trae un pesar al corazón de una madre, ¿verdad? Vamos a ver que en Mateo 15:22, esta mujer, cuando dice que ella llega y encuentra, sabe que Jesús está ahí, entonces Marcos cuenta que Jesús llega a una casa, ¿verdad? Una casa donde se va a quedar, donde va a querer pasar inadvertido, solo él y los discípulos. Sin embargo, esta mujer que viene, dice que ella llega y lo abarca y le dice que ella clama y entonces lo que le dice esta mujer, que ella es gentil, y que ¿por qué recalco esto? Porque se sabía que las mujeres teníamos dos condiciones, teníamos dos condiciones en ese tiempo. Uno, no tenía derecho de nada. Ella no tenía ni voz ni voto, ¿verdad? Tanto en el ámbito cultural como religioso. Entonces, dice que ella se acerca, le ruega y le dice: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Yo N veces me he puesto en esa posición y le digo al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Ella está tanto aquí
pidiéndole en oración. ¿Por qué? Porque esa mujer, cuando solicita, esa madre cuando solicita misericordia, primero no se lo está pidiendo a cualquiera, se lo está pidiendo a Jesús. Inclusive Marcos lo plantea, que dice que cuando ella lo ve, se postra, ella se tira a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque reconoce que ese es el hombre de que hablaban, que hace milagros, y esa era su oportunidad. Era la oportunidad que tenía para que ese milagro ella lo pudiera alcanzar para su hija. Entonces, esta mujer hace algo que llama la atención y dice: hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Pero le dice hijo de David, que para el pueblo judío esto representaba, el hijo de David representaba que él era el redentor, lo que esperaban los judíos, ¿verdad? Por la opresión romana. Ellos creían que él venía a sacarlos de ese momento de opresión de los romanos, pero esta posición de decirle hijo de David era una revelación al corazón de esta mujer, que como decía nuestra pastora Silvia, ni tan siquiera ella era practicante de la fe. Ella era una pagana, pero Dios le revela en su corazón que ese es un Dios, él es Jesús, no es cualquiera, el que está pasando por ahí no es cualquiera, es el que puede venir a traerle ese milagro por el cual ella está clamando. Entonces, ni tan siquiera los religiosos judíos tenían esa revelación en su corazón, porque si Jesús andaba apartándose de ellos era porque lo oprimían, no creían en él y veían más bien cómo sacarlo del juego, ¿verdad? Esto es muy importante para él, que esa mujer estuviera reconociéndolo. Esta mujer se humilló y creyó que esta era su oportunidad. Y vamos a ver qué es lo que pasa luego. En esta parte de la historia, tanto en el libro de Mateo, en el 15:23, nos cuenta que cuando la mujer llega a pedirle a Jesús ayuda, dice, Jesús no le respondió nada. Y yo quiero que usted pueda quedarse ahí y analizar un poco esta parte de Jesús, no le respondió nada. ¿Cuántas veces nuestra petición ante Dios ha quedado así como esta? Sin ninguna respuesta, nada más tenemos silencio de parte de Dios. Pedimos y nos sentimos tal vez conmocionados, frustrados, enojados y no hay respuesta. No hay respuesta de parte de Dios. ¿Qué pienso cuando Jesús guarda silencio en mi oración? ¿Qué piensas cuando Jesús está guardando silencio? ¿Estás esperando respuesta? Y solo está el silencio. Y esta otra, ¿cómo me siento cuando Jesús no emite palabra y siento que el silencio fue la respuesta que Él estaba dando? Que yo estaba esperando otra cosa, pero lo único que obtuve es silencio como respuesta. ¿Qué es lo que nosotros podemos sentir ahí? ¿Qué es lo que nos hace mover nuestra fe? ¿Qué es lo que nos hace tomar otros recursos? Porque Jesús no está respondiendo a nuestra oración. Queremos contarle que en esta historia también están involucrados otro de los personajes, son los discípulos. Y cuando los discípulos escuchan a la mujer que está pidiéndole a Jesús que la ayude, ellos llegan a hablar con Jesús y le dicen, Jesús, no la vas a ayudar, no la vas a atender. Es que ahí, digamos, de una u otra manera dan a entender como que está importunando. Y a veces podemos pensar que la actitud de los discípulos es como, están buscando la misericordia, están buscando tener compasión de la mujer en ese momento. O más bien será un reflejo de un egoísmo, de alguien que está buscando solo la paz y la tranquilidad. Porque recuerdan que ellos estaban acostumbrados a estar en multitud y Jesús se los llevó a la región de Tiro y Sidón para estar
con ellos tranquilos, inclusive que estaban en una casa, que es cuando la mujer irrumpe. ¿Y cuál es la actitud que tienen los discípulos? ¿Cuántas veces la actitud de ellos ante un momento que estamos viviendo con Jesús se puede convertir más bien en no una búsqueda de ayuda a las personas? ¿Cuánto nos encontramos en situaciones similares donde podemos hacer algo, pero en cambio queremos más bien hacernos a un lado? Porque podríamos pensar en este pensamiento que pusimos nosotras aquí. Podemos mostrar egoísmo porque no queremos y nos hacemos como los desinteresados, porque creemos que nosotros no somos Jesús y no podemos responder. Este pasaje tiene muchas enseñanzas y una de esas es la que queríamos rescatar a través de la actitud de los discípulos, que pudiendo hacer algo más, simplemente buscan que Jesús calle o tranquilice a la mujer para que no los dejen, para que los dejen de molestar. Pero bueno, en la historia la mujer vuelve a pedirle a Jesús ayuda. Es que lo que explicaba doña Roxana ahora era una desesperación la que ella tenía para que su hija fuera liberada de ese demonio. Y Jesús, la respuesta que le da la encontramos en el libro de Mateo en 15:24 y lo deja muy claro. Jesús dice: yo he venido por las ovejas de mi Padre. ¿Verdad? Jesús tenía muy claro, muy definido cuál era el plan que tenía en ese momento mientras estaba en la tierra, que no era el trabajo con los gentiles, no era evangelizar a los gentiles, era evangelizar a quienes eran el pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos mucha claridad en el tipo de visión que Jesús tenía para el momento en el cual estaba en la tierra. Nosotros sabemos que su visión se extendía aún más. Y aquí es la famosa frase en la cual Jesús le dice a la mujer: es que el pan no es para los perrillos, ¿verdad? El pan es para los hijos. Y esta palabra perrillos, yo no sé, pero a uno le genera como una sensación de menosprecio, de rechazo hacia la mujer, ¿verdad? Más bien Jesús, al utilizar la palabra perrillos, y tal vez queremos explicar un poco de qué se trata, está siendo sumamente cortés, delicado inclusive para decirlo. Los judíos en esa época utilizaban el término perros a los gentiles. ¿Por qué? Porque para ellos, los gentiles, como recordamos, los hijos de Dios eran los judíos, los descendientes de Abraham eran los judíos, ¿verdad? Los gentiles eran los que ellos llamaban perros. En esa época un perro era considerado un animal inmundo, ¿verdad? No era como ahora que la gente tiene perros en su casa, los cuida, ¿verdad? Los hacen parte de su familia. En esta época los perros andaban por ahí. Y una de las cosas es que como ellos andaban por todos los lugares, ellos andaban a la libre, comían los huesos inclusive de los cadáveres. Entonces, si usted puede revisar un poco más el contexto judío, el que tocaba un cadáver era considerado inmundo. Y los perros andaban buscando los huesos en los cadáveres. Por eso los llamaban inmundos. Y los fariseos y todo este grupo de religiosos en esta época catalogaban entonces a los gentiles así como lo hacían con los perros. Entonces, como inmundos. Por eso Jesús más bien de una forma muy bonita les dice perrillos en lugar de decirles perros. Entonces, vamos a continuar con lo demás que ocurre con la mujer y vamos a ver su perseverancia. Bueno, aquí vemos la actitud de esa mujer ante el silencio y ante esa expresión, ¿verdad? Porque por lo menos yo me puse a pensar, ¿cuál sería mi actitud si de primera entrada uno no me contesta? Se queda en silencio y la incertidumbre de uno me ignora. Yo me puse a pensar, yo posiblemente me hubiera quedado ahí y no sigo, ¿verdad? Pero esta mujer tenía muy claro lo que ella quería y quería ese milagro a toda costa, ¿verdad? Y entonces ella reconoce cuando Jesús le dice,
yo vengo con una misión, ¿verdad? Él dice, el pan es para los hijos, es para el pueblo de Israel. Y entonces ella inmediatamente, ella dice, pero los perros o los perrillos pueden comer de las migajas, de las boronas que caen de la mesa de su señor. Y yo, wow, qué increíble, porque primero, a pesar de que ella ignoraba mucha palabra, porque ella no era practicante ni conocedora de la palabra, ella venía, ahí dice, obvio lo que me está hablando, yo persigo lo que yo quiero, porque Él es mi única esperanza. Esa mamá acepta que no tiene derechos. Ella en Marcos dice, sí, Señor, yo sé que no merezco de las bendiciones que son para los hijos, ¿verdad? Pero vea qué lindo, porque cuando ella dice, aún los perrillos, ella dice, aún yo siendo pagana, gentil, inmerecedora, aunque sea con las boronas, ¿verdad? Aunque sea con estas porciones pequeñas de bendición, yo voy a salir bendecida porque mi hija va a ser libre de este tormento. Y entonces, cuando esta mamá reconoce, se humilla, ¿verdad? Ella, veamos por ejemplo lo que dice la palabra en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta mujer estaba practicando esto aún sin conocer esta palabra, porque ella, la angustia, lo que escuchó, no la detuvo. Ella lo que hizo fue, vino y puso ante los oídos de este hombre, de este varón, de este Dios que tenemos, las peticiones. Y ella, ¿qué hizo? Oró, rogó, clamó una y otra vez, se humilló, reconoció que no era a cualquiera que le estaba pidiendo ese milagro, era al Dios de milagros, el que ya había hecho milagros de milagros. Y ella dijo, aquí estoy. Yo me imagino, ella dice, yo no me voy sin nada, yo vengo por mi milagro y me llevo este milagro. Entonces dice la palabra también que Jesús se maravilló, se sorprendió de la gran fe de esta mujer. Así como en un pasaje anterior, él reprende y le habla a los discípulos y le dice, hombres de poca fe. A ella le reconoce que es una mujer de una fe inquebrantable, una gran fe. Y dice que esa gran fe que podemos ver en Hebreos 11:1, que dice, confiar en Dios es estar totalmente, no un poquito, es totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no puede ver. Ella, aunque ella viera que había un silencio, había un rechazo, ella dijo, insisto, voy hasta lo último, aunque no vea nada, sé que este hombre me va a conceder el milagro. Y ahí mismo, en Mateo 15:28, Jesús le concede a esta mujer, le dice, ve, el deseo está concedido. Dice que desde ese momento su hija fue libre del azote de este demonio, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué vemos en esta mujer? En esta mujer vemos características increíbles, como es una mujer valiente. ¿Por qué? Porque a pesar de la posición cultural que teníamos las mujeres en ese entonces, y toda la trayectoria religiosa también, ella no se quedó, nada de eso lo detuvo. Ella rompió esquemas, ella fue y buscó a Jesús y le habló a Jesús, se postró antes de Jesús, porque esos derechos no los tenían, pero ella irrumpió y hizo todas estas cosas. Perseverante, en la primera no se quedó,
ese silencio quizás a muchos de nosotros nos hubiera quedado ahí: Señor, no me escuchaste, ¿por qué no me escucha el Señor? Y uno oye, inclusive yo muchas veces he dicho eso: Señor, no me escuchas, ¿por qué no tengo yo respuesta? Y ella siguió, y aún así, después de lo que recibe posteriormente, ¿verdad? Que dice, yo vengo con un fin, mi misión es el pueblo, los hijos. Y ella dice, aunque sea las boronas, el poder tuyo está en esa bendición. Yo no merezco la bendición, pero la voy a buscar. Y ella, esa expresión, ¿verdad?, hizo que ella siguiera perseverando, tocando esa puerta, ¿verdad?, derribándola, para que el Señor concediera ese milagro. No se intimida, en ningún momento la detuvo ninguna acción, sino que ella iba perseverando, pensando en que mi fe tiene un punto específicamente, y es darle respuesta a la necesidad que yo tengo. Y rompe todos los límites impuestos, ¿verdad?, por la cultura, y no se vio fe más grande en ella. Él dice que Jesús se queda sorprendida por esta fe tan grande de esta mujer, y por eso hace que él pueda romper toda agenda, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo en realidad si vamos a tocar la puerta por un milagro, que el Señor haga que nuestro corazón sea un corazón que persevere, que sea valiente, que nada lo detenga. ¿Por qué? Porque no es a cualquiera a quien yo estoy solicitando el milagro, es al Dios Todopoderoso, el que en realidad no tiene límites, el que puede conceder milagros a pesar de. Y vamos a recibir ya la última parte de esta gran enseñanza. Bueno, algo que queríamos rescatar, que desde el inicio recordemos, es una mujer gentil. Ella no ha sido criada en los caminos de los judíos, donde estaba la ley, donde ellos creían en los milagros, donde habían pensado que venía un Mesías. Ella no estaba encaminada, ni instruida, ni enseñada en estas cosas. Sin embargo, pudo llegar a Jesús para buscar su milagro. Entonces, esta mujer es un ejemplo para usted y para mí, de que sin importar si nosotros hemos sido instruidos, si usted nació en el Evangelio, si lleva no sé cuántos años de estar en el Evangelio, o de venir a la iglesia, o de haber conocido a Dios, lo importante es que había una fe y una perseverancia para poder buscar lo que estaba anhelando, lo que su corazón necesitaba con desesperación, porque algo que también revisamos en esta enseñanza fue que la angustia de la mujer no era únicamente por su hija, era también por ella misma, por la situación que ella estaba viviendo. Y esta fe, esta perseverancia, ese ir más allá, hizo que el corazón de Jesús fuera impresionado. Y esto es parte de los muy pocos casos en la Biblia donde nos cuenta que Jesús se impresionó, Jesús se sorprendió por la fe, y en este caso por la fe de la mujer cananea. Y cuando hablábamos al inicio de que Jesús tenía muy claro cuál era la misión que él tenía, que él quería venir a predicar, a instruir, a hacer milagros en medio del pueblo de Israel, pero aquí vemos el ejemplo donde está haciendo un milagro en los gentiles, en medio de la gente que no es del pueblo de Israel. O sea, el tiempo que él le había establecido para que los gentiles, gente como usted y como yo, pudiéramos conocer a Dios y ver sus milagros, Dios adelantó su agenda, adelantó ese tiempo para conceder el milagro de esta mujer. O sea, hay muchísima riqueza en esta enseñanza, en estos versículos tan
tan cortos. Y una de las cosas es que en medio de esa situación, de esa angustia, la mano de Dios se pudo mover. Entonces, ¿qué queremos resaltar con esto? ¿Con qué queremos nosotros terminar en esta enseñanza? No sabemos cuál es la circunstancia que usted pueda estar pasando. No sabemos cuál es su hoy. No sabemos cuál es el futuro, que tal vez le han dicho un diagnóstico, una situación económica, una situación familiar, alguna situación académica, cualquiera, una situación laboral, cualquiera que pueda ser su circunstancia, suya o de su familia. Hay un ejemplo de una perseverancia de alguien que creyó y se aferró a que Dios podía operar de forma milagrosa. Además, cuando tenemos un silencio, no siempre significa que Dios no está escuchando. Tenemos que seguir una y otra vez acudiendo a aquel que siempre va a escuchar nuestras oraciones, que siempre va a estar atento, dice su palabra, a escuchar el clamor de nuestro corazón. ¿Qué le parece si oramos para terminar esta enseñanza? Ahí donde usted está, Señor Jesús, gracias. Gracias porque en cada una de las porciones de tu palabra hay aprendizaje para la vida de cada uno de nosotros. Señor, hoy queremos orar porque no sabemos cuáles son las circunstancias de cada una de las personas que pueden estar escuchando este mensaje, Señor. Padre, y hoy quiero orar, Señor, para que venga una fortaleza sobrenatural a la vida de cada uno de ellos. Señor, las circunstancias que pueden estar repasando, la angustia, la frustración, el desánimo, Señor. Padre, yo quiero orar, Señor, para que hoy venga, Señor, una fe sobrenatural a sus vidas. Señor, así como la mujer cananea vino y se postró ante ti, lloró, rogó, clamó por un milagro, diciéndote: Jesús, ten misericordia de mí. Señor, hoy oro para que tú puedas tener misericordia de aquellos que están necesitando un milagro. Señor, oro, Dios, para que puedas mover tu mano, Señor, y lo que han estado clamando, lo que su corazón ha estado anhelando, Señor, ha estado pidiendo, Señor, conforme a tu perfecta voluntad pueda cumplirse. Señor, oro, Dios, para que en medio de todas sus situaciones pueda venir una paz tuya, pueda venir esa paz a su mente, esa paz a su corazón, esa paz a su espíritu, Señor. Padre, oro, Señor, para que puedan ver, Señor, tu luz en medio de las circunstancias. Señor, que puedan sentir tu presencia en medio de lo que están viviendo, que se puedan sentir abrazados y acompañados por ti, Señor, que vuelva a venir esperanza a sus corazones, Señor, que hay un Dios que escucha nuestra oración y que puede, Señor, actuar de manera sobrenatural, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Seguimos con más enseñanzas de los evangelios sinópticos. Por favor, siga conectándose, siga aprendiendo y permítale al Espíritu Santo que a través de cada una de estas enseñanzas su vida sea edificada. Muchas gracias.